Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés Riesnik y hoy junto con Juli, profesora de Formación Ética y Ciudadana, y Ale, profesor de Geografía, nos preguntamos, ¿qué mirada tenemos de los otros y las otras? Personas migran por motivos económicos o están huyendo de la pobreza, buscando trabajo y una mejor calidad de vida. Mayormente las personas migran por una cuestión de necesidad o de vulnerabilidad en su país. Puede ser una situación política, una situación económica. A veces por conflictos armados, persecuciones o violencia. Un migrante es una persona que migra de su país hacia otro para radicarse y construir un hogar en él. Va viajando dentro de su país. Un inmigrante es cuando ya vienen desde afuera. Un refugiado es una persona que está huyendo de su país por persecución, por violencia, por su nacionalidad, por su etnia o religión. Esto se suele dar más que nada en los casos de guerras, donde un inmigrante se termina transformando en un refugiado o una persona cautiva. Y me imagino que sería algo muy trágico, sería peligroso. Acá en Argentina tenemos muchos casos y muy tristes de eso. Como por ejemplo cuando fue los golpes militares y todo, que hubo muchísimos exiliados. La discriminación, la falta de confianza, el no poder instalarse en un lugar. Y esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, porque no sabes a dónde estás yendo, cuál es tu rumbo. Como ciudadanos podemos colaborar mucho, ya sea donando ropa, colcha o alimentos. No excluirlo por su color de piel, por el país donde viene, por su forma de hablar, por su idioma. Algunos de los grandes problemas es la trata de personas, el secuestro, las violaciones, la muerte, el tráfico de órganos. La última primavera árabe, donde millones y millones de personas tuvieron que salir corriendo o en balsa, y muchos no llegaron ni siquiera a orillas europeas. Yo creo que el Congreso podría tener una participación más fuerte y con leyes más proteccionistas, porque estamos hablando de gente que perdió todo. Mi propuesta sería expandir el Tratado de las Naciones Unidas de los Refugiados, para que muchos de los refugiados no estén pasando por los mismos conflictos que pasan hoy en día. Migrantes y refugiados en el mundo. ¿Cómo describir este fenómeno en el marco de una ciudadanía global? Las migraciones han existido desde los orígenes mismos de la humanidad.
Tanto las migraciones en general como la condición de refugiado en particular responden a contextos diversos que explican dichos desplazamientos. La búsqueda de mejores condiciones de vida, de mayores oportunidades laborales o educativas, los conflictos y la violencia, la persecución por causas políticas, religiosas o étnicas, son algunas de las razones que llevan a gran cantidad de personas a dejar sus hogares. Estos desplazamientos, tanto forzados como voluntarios, producen tensiones sociales. Una población nueva que llega a un territorio desconocido y se encuentra con otra población diferente, con sus normas, su cultura, su cosmovisión. En general, el desplazamiento de las personas implica cierto grado de vulnerabilidad por las condiciones en las que sucede y porque algunos estados consideran a esos desplazamientos como una amenaza para su soberanía y seguridad interna. ¿Y eso ha sido así desde siempre? No de manera absoluta. Por ejemplo, en las ciudades-estado griegas, los metecos eran los extranjeros que residían en la polis. La palabra meteco significa aquel que ha cambiado de residencia y en ese entonces no tenía un sentido negativo en su uso cotidiano. Claro, y hasta gozarían de los mismos derechos que los propios griegos. De ninguna manera, los miembros de la polis griega necesitaron establecer una diferencia entre ellos y los inmigrantes, es decir, los ciudadanos que tenían derechos y quienes no lo tenían. Esta delimitación dentro del imaginario social tiene mucha potencia para comprender parte de la historia de Occidente. Entonces, ¿cómo se construye dentro del imaginario social la figura del inmigrante como amenaza? ¿Qué fenómenos podemos encontrar que forman este entramado de sentidos? El racismo es uno de esos fenómenos. Lo entendemos como un conjunto de ideas, preconceptos, estereotipos y prejuicios que tienden a segmentar al conjunto humano en supuestos grupos que tendrían características comunes entre sí y entre los cuales se reconocen, a su vez, jerarquías cuya explicación radicaría en una supuesta herencia genética. ¿Racismo y xenofobia van de la mano en la mirada que se construye sobre los otros y las otras? Es muy importante hacer una precisión conceptual de la relación entre los términos racismo y xenofobia. Muchos autores ubican implícita o explícitamente a la xenofobia como una forma de racismo. La xenofobia se entiende como el desprecio, odio o rechazo hacia personas migrantes provenientes de otras naciones. No es indiferente ante los sujetos sobre los que se ejerce. No es con cualquier población migrante que se despiertan las olas de odio o desprecio social. ¿Cómo llegan a formarse estas miradas en nuestros territorios? Podemos explorar esas raíces y afirmar que la forma de racismo más corriente e históricamente devastadora ha sido el racismo europeo contra los pueblos no europeos. En nuestro continente podemos mencionar la llamada conquista de América, es decir, la colonización europea de un extenso territorio con una población nativa intensamente plural y heterogénea. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. La literatura posterior a la llegada de Colón a nuestro continente agrupó a las sociedades encontradas dentro de una categoría: indios. Sin embargo, en esta aproximación a una cultura diferente, los europeos construyeron un discurso que permitiera legitimar la conquista.
un discurso basado en la idea de superioridad del hombre blanco y sobre todo cristiano. De esta manera, se le negó durante mucho tiempo a los habitantes del suelo americano la condición de seres humanos. Un debate que ilustra perfectamente el origen de este discurso, que se dio en el mismo momento que la conquista, es el debate de Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. De las Casas se encargó de denunciar los atropellos y las atrocidades a las que eran sometidos los pueblos originarios, mientras que Sepúlveda primero fundamentaba el accionar de los europeos, sosteniendo que los indios no eran personas. Esta concepción de los pueblos no europeos como pueblos no humanos fue parte de la expansión y colonización de Europa durante los siglos XV a XIX. Es, por lo tanto, un discurso binario que construye un nosotros superior en términos étnicos, culturales, económicos, y un ellos inferior que debe ser sometido en el nombre de la civilización. El fundamento de la guerra es entonces la inferioridad del otro. Juan Ginés de Sepúlveda fundamenta y legitima la guerra contra los indios desde el concepto de guerra justa. Estas gentes, los indios, por derecho natural deben obedecer a las personas más humanas, más prudentes y más excelentes para ser gobernadas con mejores costumbres e instituciones. Si, previa advertencia, rechazan tal autoridad, pueden ser obligadas a aceptarlas por las armas. En la genealogía de la construcción discursiva del racismo es importante mencionar el sistema esclavista impulsado desde Europa durante los siglos XV a XIX. Sistema integrado principalmente por holandeses, portugueses e ingleses, apeló al secuestro, traslado y explotación compulsiva de personas africanas que fueron tratadas como instrumentos de comercio. La mercantilización de los cuerpos y el sometimiento extremo de mano de obra esclava africana e indígena. Dos antecedentes en la construcción de la idea que asocia el color oscuro de la piel, el imaginario de raza negra, con lo negativo, y el color claro de la piel, el imaginario de raza blanca, con lo positivo. Esa población que comenzó a ser traída desde el África en torno al año 1500, es decir, poco después de la llegada de Colón, era traída en forma violenta, como esclavos, bajo el dominio de otra persona, y en América eran vendidos como si se tratara de objetos. Recién en el siglo XIX, la esclavitud se terminó en América. Fue abolida en los distintos países y las personas que permanecían en condición de esclavos consiguieron su libertad. Uno de los agentes más importantes fue la corona portuguesa. El destino que Portugal les daba a estos esclavos africanos eran las colonias portuguesas en América. El puerto de la ciudad de Lisboa se convirtió en uno de los mayores centros de comercio de esclavos de Europa en el siglo XVI. Todos los estados con posesiones en América se dedicaron a este tráfico. Pero Inglaterra terminó convirtiéndose en la que más provecho sacó de este terrible negocio, al que se llamó negrero. En cuanto a los proveedores de estos esclavos en África, algunos eran los líderes o supuestos reyes de tribus, que vendían a los prisioneros que capturaban en guerras contra otras tribus. Y otros eran los llamados negreros, gente que capturaba personas, generalmente del interior del África, para después venderlas. So anyway, I was always curious. I always wondered why. You know, Tarzan is the king of the jungle in Africa. He was white. Angel food cake was the white cake, and the devil food cake was the chocolate cake. And everything was white. Santa Claus was white, and everything bad was black. The little ugly duckling was a black duck, and the black cat was the bad luck. And if I threaten you, I'm gonna blackmail you. La diferenciación de la humanidad en supuestas razas humanas se remonta al siglo XVIII con las primeras clasificaciones exhaustivas del mundo. Carlos Linneo, un botánico y zoólogo iluminista, estableció las primeras taxonomías sistemáticas del reino vegetal y animal y brindó las primeras clasificaciones de los grupos humanos con características que suenan ridículas hoy en día. Figuraban el hombre con cola, el sátiro, el troglodita, por dar algunos ejemplos. Luego surgirán las clasificaciones según pertenencias geográficas asociadas a características de personalidad. En la misma época, el conde de Buffon
fue el primero en hablar de razas humanas y fueron explicadas según el clima al que estaba referenciado cada grupo. Podemos afirmar que el racismo se encontraba latente en estas ideas. El siglo XIX trajo consigo el auge del paradigma del evolucionismo cultural. El mismo vino a asentar estas clasificaciones y dio lugar a un ordenamiento de las sociedades en una línea de evolución cultural. A una diferenciación grupal hecha desde una mirada eurocéntrica se le asociaron características físicas donde el contraste radical fue lo blanco europeo civilizado frente a lo negro africano salvaje. Así el evolucionismo cultural sirvió de trasfondo para la ideología de las razas humanas. Diferencias físicas y sociales aparentemente transmitidas por herencia biológica, destacándose el color de la piel como principal rasgo clasificador. En un contexto de formación de los Estados-nación, el debate sobre las razas humanas cobró centralidad y dio lugar a clasificaciones jerárquicas que principalmente avalaban la superioridad de la raza blanca representada por Europa. Porque este concepto de, justamente en la base del racismo está esta historia que está ligada a los negros que fueron usados, que fueron cosificados, considerados una mercancía, un objeto que se compraba, vendía, alquilaba, hipotecaba, exactamente como cualquier otro objeto. El racismo es una forma de discriminación centrada en diferencias biológicas, reales o imaginarias, que se hacen extensivas a signos o indicadores culturales o religiosos. Constituye una ideología que apeló a la biología para establecer relaciones jerarquizadas de desigualdad entre grupos humanos. El racismo surgió en Occidente y tiene aproximadamente 200 años desde su conformación. De ahí que se lo defina comúnmente como fenómeno de la modernidad. Voy a hacerlo crudo y no se me ofendan, señores. Ya no hay futuro cuando hay muros que separan por colores. Ay, es el sistema y su obsesión por la etiqueta, pero al negro le impactan más balas contra la chaqueta. Yeah. Ahí tenés el resultado, una historia racista avalada por los estados. Y podría seguir, pero mejor te lo resumo. Aunque quieran división, hermano, el mundo solo es uno. Señora, no quiero que cruce la vereda ni que corra, porque mi piel es del color de la sombra. Usted se asombra, agarra fuerte la cartera y se alborota, se descoloca. Y yo sigo en otra, sabiendo que soy negrita y no me condiciona. Y me emociona, escucho un tambor, una cumbia me emociona. Pienso a solas que trabajo como negra, o sea con mucha honra. Soy negrita, no es una palabrota, es el color de mi piel marrón café. La basura blanca vos te jala en la TV. ¿Cómo se relacionan el racismo y la xenofobia con los movimientos migratorios o la necesidad de refugiarse en otro territorio? Se puede pensar el desplazamiento de población desde una perspectiva contemporánea. Y en este contexto también resulta interesante cómo construye Occidente la mirada sobre los refugiados en Europa. ¿Qué ideas del recorrido del pensamiento eurocentrista están presentes? Algunas de las ideas fundantes provienen del evolucionismo cultural, que definió la idea de diferenciación racial por causa biológica. Según esta premisa, a través de la herencia basada en la sangre, como metáfora de la herencia genética, se transmitían las aptitudes culturales de cada grupo. ¿No es una idea racista? Sí, y no es la única. Xenofobia. Los argentinos, ¿tenemos ciertas características de xenofobia? ¿Sí o no? ¿Estamos hablando de la discriminación? Sí. Y hay discriminación. Por ejemplo, ¿dónde? Por ejemplo, hay discriminación cuando le dijimos mal a un extranjero. Por ejemplo, al boliviano le decimos bolita, al paraguayo paraguas. Muy bien. Al chileno chilote. Las distintas expresiones de racismo en nuestro país se pueden comprender, entre otras cosas, como resultado de la globalización. Es decir, la importancia de paradigmas y valores racistas propios de la cultura occidental hegemónica impartida históricamente desde Europa. Podemos descomponer al racismo en diferentes dimensiones: los mecanismos mentales de la discriminación, los sentimientos, las actitudes racistas y las prácticas discriminatorias. La primera dimensión refiere a los mecanismos mentales que implican los prejuicios y estereotipos propios de la discriminación. Quale bambola è bianca?
Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? Mi ha offeso. Chi? Tu. Perché? Perché mi hai chiamato nera. Perché ti offendi? Mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. No, io non ho usato nessuna cattiveria. Quello mi sta guardando storto. En cuanto a los sentimientos, mencionamos especialmente la sensación de rechazo, miedo, amenaza e incluso odio. Otra dimensión es de las actitudes racistas, entre las cuales señalamos como características a la intolerancia y la estigmatización. Las actitudes se ven plasmadas en el nivel de las prácticas discriminatorias, las cuales van desde el discurso, la indiferencia, los insultos, hasta las golpizas y matanzas. La discriminación por rasgos físicos, creencias religiosas, tradiciones culturales, pertenencias nacionales ha llegado a niveles de violencia tales como migraciones forzadas, segregación, invisibilización, incluso genocidios. Todas estas constituyen prácticas racistas. El racismo opera a través del discurso, penetrando en el interior de las principales instituciones, como escuelas, hospitales, empresas, medios de comunicación, entre otros. En la actualidad, muchas de estas prácticas discriminatorias subsisten de manera más o menos solapada en nuestra sociedad, provocando situaciones de desigualdad. Revertirla requiere el esfuerzo de toda la comunidad y, en este sentido, el Estado reconoce su rol de rector y reafirma su compromiso de combatir estas prácticas en todos sus niveles y manifestaciones con el objeto de garantizar la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Una cosa que me hizo quedarme en la Argentina fue que yo llegué y me dijeron andá a ver fútbol argentino, es un espectáculo. Bueno, fui, era un partido Boca-San Lorenzo y la gente de San Lorenzo les empezó a cantar a los de Boca, son de Bolivia y Paraguay. Yo me sentí de bienvenido, chicos. Fue como que sí, estaba con mi amigo paraguayo, sí, lo requiere. Después me explicaron. La xenofobia comparte los mecanismos discriminatorios que caracterizan al racismo. ¡Ningún ser humano es ilegal! Como el racismo, la xenofobia construye sensaciones de miedo y amenaza a partir de la diferencia de rasgos físicos y culturales con los otros y otras. Aunque se trata de conceptos diferentes, la xenofobia no puede ser entendida de manera acabada sin ser pensada junto al racismo. El discurso racista es la principal práctica difusora de esta ideología tanto a nivel de las instituciones como en la vida cotidiana. Podemos caracterizarlo en dos tipos. Primero, discurso hacia los otros. El discurso racista hacia el grupo étnico o nacional discriminado suele expresarse de manera directa y explícita en insultos o groserías.
Por otra parte, estas formas de discriminación verbal pueden cobrar modos más sutiles según los contextos y manifestarse en formas de indiferencia, como hacer caso omiso o interrumpir mientras la persona discriminada está hablando. En segundo lugar, discurso sobre los otros. El discurso sobre el grupo étnico o nacional discriminado es aquel que se realiza entre los miembros del grupo que detenta el poder y ejerce la discriminación. Hay una lógica discursiva que a modo de fórmula está presente en todo discurso racista: la representación negativa de los otros y la autorrepresentación positiva del nosotros. Es decir, el objetivo detrás del discurso racista parece estar en hablar mal del grupo discriminado, consolidando una imagen estereotipada y negativa, y hablar bien del propio grupo, neutralizando toda mirada crítica o reflexiva posible que pudiera cuestionar este discurso. Un discurso aún más sutil es el llamado infrarracismo. Se trata de un discurso muy cotidiano que se caracteriza por ser inconsciente. La expresión es infrarracista cuando esa característica identitaria es resaltada por encima de otras o mencionada de manera innecesaria. Comúnmente va relacionada en el discurso con una característica buena que viene a disimular el destacado racista del comentario. O cuando alguien dice: ¿viste a mi amiga el otro día? Y la otra persona responde: ¿cuál? ¿La negra? Yo tengo un amigo judío. Yo también, y es buena persona. ¿Viste a mi amiga el otro día? ¿Cuál? ¿La negra? Todo discurso es más que palabras, ya que contiene signos visuales que contribuyen fuertemente a reforzar lo dicho o complementar lo que las palabras no dicen, pero sugieren. El discurso racista suele verse validado por fotografías, películas, publicidades, incluso musicalización de las noticias que intervienen en la formación de estereotipos y carga de connotación negativa a los grupos vulnerados. Con estas estrategias discursivas, la ideología racista logra alcanzar efectos que en la sociedad dan lugar a la reproducción de las ideas discriminatorias. En abril del 2019, Christian Schilcher, miembro del bloque de extrema derecha Partido de la Libertad, parte de la coalición que gobierna Austria, publicó un poema en la prensa oficial del partido denominado La rata de la ciudad, con un claro contenido xenófobo o racista respecto de los migrantes que habitan suelo europeo. De la misma manera en que nosotros vivimos aquí, también lo tienen que hacer las ratas, quienes como huéspedes o migrantes tienen que integrarse al modo de vida o largarse rápidamente. Este poema fue ampliamente repudiado y Schilcher renunció a sus cargos y a su partido. Pero el hecho demuestra que existen voces que ven aún en los otros al enemigo y no a la problemática social de la cual todos y todas somos parte. Hoy vamos a armar un mapa en el que podemos volcar datos sobre desplazamiento de poblaciones desde algunos países de Asia y África. Primero vas a necesitar un planisferio lo más grande que consigas. Podés calcarlo, dibujarlo a mano alzada o imprimirlo desde la web. Sobre este mapamundi vamos a ir marcando caso por caso los países que analizaremos. El primer ejemplo es la República Democrática del Congo, en África. Vamos a identificar el país en nuestro mapa marcándolo con un color o bien identificándolo por medio de una letra, un número u otro símbolo que decidas crear. La inestabilidad en este país ha desplazado a un estimado de 5 millones de personas entre 2017 y 2019. Muchas han huido a Angola, Zambia y otros países. Ahora vamos a poner en el mapa la cantidad de desplazados y los países a los que emigraron o en los cuales buscaron refugio. Vamos a marcar con otro color a Zambia y Angola y en una columna a la que titularemos referencias repetimos los colores que vamos usando y el nombre del país que corresponda con cada uno de ellos. Podés indicar el movimiento poblacional con flechas dibujadas o hacerlas con otro papel y pegarlas en el mapa. A pesar de que estos conflictos han obligado a muchos congoleños a huir de sus hogares, el país también acoge a más de 500 000 de refugiados de países vecinos. El país continúa presenciando nuevas llegadas desde Burundi, República Centroafricana y Sudán del Sur. Este país será nuestro próximo ejemplo.
Desde diciembre de 2013, brutales conflictos han cobrado miles de vidas y han expulsado a casi 4 millones de personas de sus hogares. De esa cantidad, 2,2 millones se han ido a otros países vecinos y hoy son refugiados buscando asilo en países como Etiopía, Sudán y Uganda, además de la ya nombrada República Democrática del Congo. La situación en África es crítica en cuanto a desplazamiento de población por situaciones de guerra civil, violencia, pobreza, violaciones a los derechos humanos en todos los aspectos. Vamos a marcar en el mapa otros países del continente que atraviesan esta situación para que ustedes puedan buscar la información referida a la cantidad de migrantes y refugiados. Esos países son Nigeria, Camerún, Chad, Níger, Burundi, República Centroafricana, entre otros. Ahora vamos a hacer lo mismo con un país de Asia, Myanmar. Más de 1 millón de refugiados rohingya huyeron de la violencia en Myanmar en sucesivas oleadas de desplazamientos desde principios de los años 90. Los rohingya son una minoría musulmana apátrida en Myanmar. La gran mayoría que llega a Bangladesh son mujeres y niños, y más del 40% son menores de 12 años. Muchos otros son personas mayores que requieren ayuda y protección adicionales. Volquemos estos datos en nuestro mapa. Ahora solo nos queda agregar las flechas que indican el movimiento poblacional hacia Bangladesh, tanto por tierra como por mar, que son las rutas que han seguido los refugiados corriendo innumerables riesgos. También en el caso de Asia hay muchos otros países en situación crítica en relación a los movimientos poblacionales. Te invito a que marques en tu mapa Siria, Yemen, Jordania e Irak. En la actualidad, 1 de cada 7 personas en el mundo es migrante, ya sea un trabajador migrante, un refugiado, un solicitante de asilo o un desplazado interno. El derecho al asilo y refugio está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella se establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país de origen. También existen una serie de convenciones internacionales sobre esta temática. Sin embargo, en general, los migrantes sufren la falta de reconocimiento de los derechos de las personas en esa situación. Para algunos, la palabra inmigrantes se asocia con cierto grado de incomodidad o amenaza. Para otros, puede evocar imágenes de personas en una situación de máxima vulnerabilidad. Sin embargo, cuando se permite que los migrantes complementen con sus habilidades las actividades de los habitantes locales, ambos grupos salen beneficiados, desde obtener mayores niveles de innovación técnica hasta mayor diversidad cultural. ¿Cómo se ponen en práctica los mecanismos que protegen los derechos de migrantes y refugiados? Existen organismos, convenciones y estatutos internacionales para eso. Por ejemplo, la convención relacionada con el estatus de refugiados de las Naciones Unidas es la convención internacional que define quién es un refugiado y decide las reglas de los individuos a los que se les garantiza el asilo y las responsabilidades de las naciones que garantizan el asilo. ¿Todo el que pide asilo debe recibirlo? No siempre. La Convención también decide qué personas no se consideran como refugiadas, tales como criminales de guerra. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 definió el concepto jurídico de refugiado y estableció el tratamiento que debe recibir. El Protocolo de 1967 unificó varias resoluciones adicionales para ampliar el marco de actuación de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y de los países adheridos a la Convención. Vamos avanzando, lo reconozco, pero ¿las soluciones van tan rápido como los problemas? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reconoce que existen estereotipos negativos acerca de los inmigrantes como personas que quitan el empleo y viven a costa de los impuestos de los nacionales de un país, especialmente en épocas de crisis económica.
Conocer con claridad los conceptos básicos sobre un tema es siempre un buen paso para evitar generalizaciones, estereotipos y atributos negativos. ¿Qué significa apátrida? Es una persona que no tiene nacionalidad. Tiene el mismo derecho al refugio y a solicitar asilo que aquellos que tienen nacionalidad. Te toca definir refugiado o refugiada. Es una persona que debido a sus fundados temores, así lo establece el marco normativo, de ser perseguida por motivos étnicos, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, no quiere acogerse a la protección de su país de origen o de residencia, si es apátrida y no quiere volver. Bien, ¿y un inmigrante, Juli? Migrante es una persona que atraviesa una frontera para entrar en otro país y solicita o no formalmente la entrada y o la permanencia. El término engloba a los emigrantes, quienes salen, y a los inmigrantes, quienes entran. Puede ser un migrante regular, persona que sale de su país y tiene autorización para entrar en otro, bien con visado o permiso de permanencia. Un o una migrante irregular es una persona que entra en un país sin autorización. Si a pesar de eso el país accede a que se quede, puede deberse a que ha pedido asilo o a que se decide no expulsarle simplemente por motivos humanitarios. También puede ser una decisión política. Dentro de los migrantes irregulares pueden estar los que buscan refugio, pero también los migrantes económicos que salen de sus países de forma voluntaria en busca de una vida mejor sin ser víctimas de persecución. ¿Es lo mismo que un expatriado? No necesariamente. Expatriado o expatriada, a nivel general, son las personas que viven fuera de su patria. Pueden no haber emigrado, sino, por ejemplo, cumplir un contrato de trabajo por un tiempo determinado. ¿Y exiliado es? El término exiliado o exiliada es más una categoría sociológica que una condición jurídica. Si una persona se exilia de un país por motivos políticos, el hecho de que reciba asilo en otro país puede ser también una decisión política. Te toca definir protección subsidiaria. Las personas que huyen de guerras o catástrofes naturales no son estrictamente refugiados ni reúnen necesariamente las condiciones para pedir asilo, pero pueden pedir protección internacional. Esta protección impide también que sean devueltos a sus países. En algunos países se puede aplicar también a los apátridas. Juli, ¿qué es ACNUR? La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció ACNUR en 1950 como una agencia para proteger a los refugiados en el mundo. Tenía un mandato inicial de 3 años para cumplir su tarea y luego se disolvería. Pero por el contrario, en lugar de concluir su labor a los 3 años, ACNUR ha continuado trabajando desde entonces para ayudar a los refugiados. ¿Cómo definirías a las personas desplazadas? Son personas que huyen de conflictos, son perseguidas, pero no llegan a cruzar fronteras. Siguen sujetas a las leyes de su país. Según ACNUR, en el mundo hay casi más desplazados que refugiados. ¿Qué es el estatuto de refugiado? Cada país tiene su procedimiento para concederlo. Otorgarlo supone la autorización de residencia y trabajo permanentes, libertad de circulación, expedición de documentos de identidad y viaje, acceso a sanidad, educación, entre otros. ¿Por qué migran las personas? Por diversas circunstancias, guerras, violencia en general, falta de oportunidades, persecución política o ideológica. Las graves privaciones socioeconómicas, por ejemplo, pueden hacer que algunas personas se vayan a otros países, mientras que otros escapan de persecuciones. ¿Y cómo influyen el cambio climático y los desastres naturales en los desplazamientos de poblaciones? En el siglo XXI, los desastres naturales, en ocasiones debidos al cambio climático, también pueden forzar a las personas a buscar refugio en otros países. Estos desastres, como inundaciones, terremotos, huracanes y corrimientos de tierra, suceden cada vez con mayor frecuencia e intensidad. A pesar de que la mayoría de los desplazamientos causados por estos desastres son internos, también pueden provocar que las personas crucen los límites de sus países.
¿Podemos decir que el cambio climático acentúa procesos naturales que devienen en desastres? El cambio climático genera cada vez con más frecuencia e intensidad la sequía, la desertificación, la salinización de aguas subterráneas y de las tierras o el aumento del nivel del mar. Todas estas circunstancias, es decir, conflictos, desastres naturales y cambio climático, plantean retos gigantescos para la comunidad humanitaria internacional. Desafío que podemos enfrentar en principio con preguntas claves. ¿Qué desafío atraviesan las personas que migran o piden refugio? ¿Por qué se instala la sensación de miedo respecto de ellos cuando llegan a un nuevo territorio? El número total de desplazamientos en el mundo se encuentra en un nivel sin precedentes, con 41 millones de desplazados internos y casi 26 millones de refugiados. Además, hay 10 millones de personas apátridas a las que se les ha negado una nacionalidad y el acceso a derechos fundamentales como la educación, sanidad, empleo y libertad de circulación. La Organización Internacional para las Migraciones es la principal organización intergubernamental dedicada al bienestar y la seguridad de los migrantes. Entre los millones de refugiados de la actualidad, más de la mitad son menores de 18 años. Vivimos en un mundo donde casi cada 2 segundos una persona se ve obligada a desplazarse como resultado de los conflictos y la persecución. Nos dieron galletas, queso, dátiles, carne seca, todo muy bien. Y nos dieron colchonetas, mantas y utensilios de cocina. En Jordania, más de 655.000 hombres, mujeres y niños están actualmente atrapados en el exilio. Aproximadamente el 80% de ellos viven fuera de los campamentos, mientras que más de 139.000 han encontrado albergue en los campamentos de Zaatari y Azraq. El 93% de los refugiados en Jordania viven por debajo del umbral de la pobreza. Sentimos que quizás era nuestro turno de morir, pero no queríamos morir, así que decidimos irnos. Más de 5,6 millones de personas han huido de Siria desde 2011 buscando seguridad en Líbano, Turquía, Jordania y otros países. Más de 13 millones de personas necesitan protección en el país, con 6,6 millones de desplazados internos y casi 3 millones de personas sitiadas y en zonas de difícil acceso. Millones de sirios han huido a través de la frontera, escapando de las bombas y las balas que han devastado sus hogares. En el Líbano, la vida es una lucha diaria para muchos refugiados sirios, que tienen pocos o ningún recurso financiero. Alrededor del 70% vive por debajo del umbral de la pobreza. Nuestra única opción fue partir porque no era seguro para nuestros hijos. Abandonamos todo, la ropa, los muebles, incluso nuestra comida. Hombres armados mataron a mi esposa y a 3 de mis hijos. Yo no sé por qué. El viaje fue tan duro, el sol estaba muy caliente y tuvimos problemas para encontrar comida y agua. Nuestro tío decidió regresar, pero seguimos adelante porque queríamos ir a la escuela. Ellos quemaron nuestra casa y disparando nos obligaron a salir. Caminamos durante 3 días por la jungla. La persecución, los conflictos y las violaciones de los derechos humanos siguen obligando a las personas a huir de sus hogares y buscar seguridad en Europa. Muchos arriesgan sus vidas y se enfrentan a un viaje peligroso. Un estimado de 362.000 refugiados y migrantes arriesgaron sus vidas cruzando el mar Mediterráneo en 2016. 181.400 personas llegaron a Italia y 173.450 a Grecia. En la primera mitad de 2017, más de 105.000 refugiados y migrantes ingresaron a Europa. Este movimiento hacia Europa continúa cobrando un alto número de vidas.
Se cree que desde el inicio de 2017, más de 2.700 personas han muerto o desaparecido cruzando el mar Mediterráneo. Estos riesgos no terminan al llegar a Europa. Durante el movimiento secundario irregular se han reportado muchos abusos, incluyendo devoluciones en la frontera. Las operaciones de rescate en el mar deben continuar siendo una prioridad debido a la cantidad de vidas que se ponen en peligro. ¿Realmente encuentran seguridad en Europa? A pesar de que se ha logrado un aumento en las vías seguras para ingresar a Europa, estas oportunidades aún son muy reducidas. Se necesitan más esfuerzos para aumentar el acceso a las vías legales existentes, incluyendo la reunificación familiar. ACNUR también llamó a los países europeos, así como a otros países, para que ofrezcan 40.000 espacios de reasentamiento, los cuales complementarán los compromisos ya existentes, para que se pongan a disposición de los refugiados ubicados en 15 países prioritarios a lo largo de la ruta mediterránea central. Verdadero. Falso. Verdadero. ¿Es lo mismo un migrante que un refugiado? Es falso. Falso. Eso es falso. Si bien ambos conceptos refieren a personas que dejan su país o territorio para vivir en otro lado, en el caso de los refugiados, los motivos involucran el temor por su vida o algún tipo de persecución en su lugar de origen. En el caso de los migrantes, aunque las circunstancias presionen o no para tomar la decisión, no está en juego el temor o el riesgo de vida en sus lugares de origen. Las Naciones Unidas tienen una agencia especializada en atención a refugiados. Verdadero. Es verdadero. Verdadero. ACNUR es la Agencia de las Naciones Unidas creada en 1950 y destinada a prestar ayuda a los refugiados en todo el mundo. Si bien se pensó como algo temporal, al año siguiente, el 28 de julio, se adoptó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la base jurídica para la ayuda a los refugiados y el estatuto principal que regiría el trabajo de ACNUR. Así que, en lugar de concluir su labor a los 3 años, ACNUR ha continuado trabajando desde entonces para ayudar a los refugiados. En la actualidad, los desplazamientos poblacionales del mundo están en los niveles más bajos de la historia. Verdadero. Es falso. Falso. Según la Organización de las Naciones Unidas, el mundo está siendo testigo del mayor número de desplazamientos de los que se tienen constancia. Una cantidad sin precedentes de 70,8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto y la persecución a finales del 2018. En los campos de refugiados, un alto porcentaje de sus habitantes viven por debajo de la línea de la pobreza. Verdadero. Es verdadera. Verdadero. En algunos campos de refugiados, más del 70% de las personas viven por debajo del umbral de pobreza, como en los casos de Jordania y los campos de refugiados sirios en Líbano. Racismo y xenofobia son conceptos que no tienen relación entre sí. Falso. El racismo y la xenofobia son conceptos que tienen relación entre sí. Falso. Muchos autores señalan que no es posible entender la xenofobia separada del racismo. Hay ciertos grupos de migrantes sobre los que recae el rechazo y el desprecio y justamente son los mismos grupos sobre los que se ejerce ese racismo. Infrarracismo es una palabra inventada. Falso. Verdadero. Falso. El infrarracismo refiere a expresiones muy cotidianas y casi inconscientes. Una expresión es infrarracista cuando resalta, por ejemplo, el color de la piel o el origen étnico por encima de otras características de la persona. O bien se menciona alguna de esas características de manera innecesaria. Cuando llegué y tomé unas clases de español, pero la verdad que aprendí más con la gente
estar hablando con la gente, y también me concentraba mucho mirando novelas. Mi marido se iba a trabajar por ahí, me quedaba sola en la casa. Lo único que hacía era, después de hacer mis tareas, ponerme a mirar novelas. Más que nada para tratar de entender qué es lo que decían y tratar a partir de ahí aprender también el idioma. ¿Qué conflictos atraviesan las personas que migran? Es una pregunta interesante, más para repetirla quizás que para responderla. Muchos de nosotros argentinos o de nuestros padres tuvimos contacto con nuestros propios ancestros inmigrantes y sus historias sobre lo que atravesaron para llegar aquí. Sin embargo, la mirada discriminatoria sobre nuevos inmigrantes sobrevive. Claro, porque permanece la raíz europea de esa mirada, la que históricamente ha considerado al hombre blanco superior a cualquier otro pueblo. ¿Se tratará entonces de cambiar la mirada? Y se trata también de proponer más preguntas. ¿Cómo se construye esa imagen del otro o la otra que resulta amenazante? ¿Qué ideas del recorrido del pensamiento eurocentrista están presentes? ¿Qué ideas ya no deberían estar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Mi nombre es Analía Kim, soy coordinadora de comunicaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Por qué las personas refugiadas llegan a la Argentina? Las personas refugiadas, como ya estuvieron viendo, no eligen el país a donde quieren llegar. Muchas veces no tienen otra alternativa que ir al primer país donde se sientan seguros. En otras ocasiones llegan a la Argentina porque el Estado les ofrece ciertas facilidades, como por ejemplo visas humanitarias, como sucede con las personas y las familias que vienen, por ejemplo, de la República Árabe de Siria. Entonces, en Argentina hay una pluralidad de personas refugiadas de distintas nacionalidades: senegalesas, refugiadas peruanas, colombianas, venezolanas, de Siria, una multiplicidad que conforman a la población refugiada que reside en nuestro país. Nuestro país ha recibido generosamente y tiene una tradición solidaria para acoger a estas personas, reconociendo que son personas que están obligadas a dejar atrás sus países porque son personas que no tienen la protección del país desde donde vienen, porque su vida corre riesgo y está en peligro en el caso de que continuaran viviendo donde residían anteriormente, de donde eran nacionales anteriormente, y lamentablemente tienen que reconstruir sus vidas llegando a la sociedad argentina. Solemos decir que cada historia es un caso diferente. Hoy en día hay millones y millones, casi 80 millones de personas que están desplazadas forzosamente alrededor del mundo. En ese sentido, cada historia de qué trayecto tiene que hacer una persona para encontrarse en un lugar seguro, donde su vida se encuentre protegida, es muy distinta. Hay historias de personas que tienen que cruzar un mar sorteando un montón de dificultades e inclusive en muchos casos con un final trágico como la pérdida de la vida. Hay historias de personas que caminan kilómetros y kilómetros para llegar a fronteras seguras y finalmente poder encontrar la protección que no encuentran en su país. Hay otras historias de familias que llegan a través de los aeropuertos, vía aérea, pero después de un montón de sacrificio y un montón de tiempo para juntar el dinero posible para poder arribar a países como la Argentina. En Argentina, las personas refugiadas provienen de una multiplicidad de nacionalidades y de países, tanto de Latinoamérica como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, entre otras tantas, y otros países que están más lejos, como por ejemplo la República Árabe de Siria, Congo, entre otras. Estas personas, cuando llegan a nuestro país, tienen que iniciar un proceso de integración local. Esto quiere decir encontrar un trabajo, el sostén económico, acceder a un alojamiento, inclusive también inscribirse en las escuelas o aprender un idioma cuando el español no lo manejan. En ese proceso de adaptación y de integración, obviamente que hay muchísimas diferencias culturales o de hábitos, costumbres, como por ejemplo tomarse el transporte público o abrir una cuenta en el banco.
Todos esos procesos que para nosotros son algo ya incorporado en nuestra vida diaria, no lo son para las personas refugiadas. Y en ese sentido es muy importante acompañarles y entender que esto requiere un proceso de aprendizaje y de acompañamiento de nuestra parte. Sin embargo, también hay un montón de otros aspectos que tenemos en común, como por ejemplo descubrir coincidencias gastronómicas. Ustedes saben que en la República Árabe de Siria se consume el mate, tanto como se consume aquí en la Argentina. Y eso, en un principio, ha sido uno de los temas que sorprendió a muchas personas sirias que llegaron al país y también a muchas personas argentinas que no conocíamos este aspecto en común que compartimos en nuestras vidas diarias. También sucede con respecto a la música. La música es un factor que nos une y hemos trabajado y hemos escuchado a orquestas venezolanas tocar piezas que son universales y si bien no compartimos 100% nuestras historias, sí nos podemos comunicar a través del lenguaje del arte y de la música. En ese sentido, por más que nos alejen culturas o historias de por medio, siempre a la larga las personas refugiadas declaran y manifiestan que en nuestra sociedad se encuentran integradas. La filosofía nos permite volver sobre ciertas categorías como para pensarlas y aplicarlas en nuestra actualidad. Por ejemplo, una figura fundamental para pensar hoy es la del excluido. Estamos hace mucho tiempo pensando quiénes son los excluidos de nuestra sociedad. Una pensadora como Hannah Arendt da una definición que a mí me parece fundamental. Excluido es aquel al que se le ha expropiado el derecho a tener derechos. Qué fuerte, ¿no? El derecho a tener derechos. El otro. Llamamos justamente otro al que queda por fuera de todo dispositivo, aquel que queda excluido de lo que cualquier sistema de derecho puede generar en términos de contención. El extranjero, la extranjería como categoría general. Ahora, ¿realmente nosotros sabemos lo que es un extranjero? O dicho de otra manera, ¿cuál es la representación del extranjero desde el sentido común? Fíjense que si yo les preguntara quiénes son nuestros extranjeros, rápidamente uno diría, no sé, un brasileño, un chileno, un estadounidense. Pensemos el caso. ¿Por qué un brasileño es un extranjero? Fíjense, nosotros tenemos un territorio, ellos también. Tenemos un estado, ellos también. Nosotros tenemos una bandera, ellos también. Nosotros tenemos a Messi, ellos a Neymar. Nosotros tenemos el tango, ellos el samba. ¿Son realmente extranjeros? ¿Están fuera de las categorías de lo asimilable para nuestra forma de concebir el mundo? Tal vez nos parecemos más de lo que nos creemos a esos otros que parecen extranjeros, pero en términos formales son muy parecidos a nosotros. ¿Quién es entonces el extranjero? ¿Quién es entonces el otro? Y acá aparece esta figura fundamental que es la del refugiado, el mal llamado apátrida, o sea, el que no encaja, el que no encaja en ninguno de los parámetros identitarios e institucionales hoy legitimados, acordados. El refugiado, el que no puede estructurar su identidad en ninguna de las categorías aceptadas. La figura del apátrida, del que carece de patria, me hace acordar a la figura del ateo en el siglo XVII, por ejemplo. En ese momento donde en Europa circulaba
la tolerancia religiosa, se admitía que cualquiera pueda ser de la religión que sea. Pienso en la Holanda del siglo XVII. Cualquiera podía profesar la religión que quisiera. Lo único que no podía pasar es que no tuvieras una religión. Como en nombre de la tolerancia lo que se excluía era la posibilidad de aquel que estaba fuera de la matriz. Con los refugiados de hoy en día, mal llamados apátridas, pasa un poco lo mismo. Se lo considera el excluido porque no tiene ninguna forma de encajar en los prototipos con los que nos manejamos en los estados nacionales. Y la clave de todo esto es la homologación que existe entre ciudadanía y ser humano. Vivimos en una sociedad que toma como si fuera lo mismo el ser ciudadano y el ser humano. Pero ¿saben qué? Hay muchos más seres humanos de lo que cualquier dispositivo ciudadano puede contener. El tema es que viviendo en estados nacionales, aquel que no puede portar identidad de ciudadano nos queda absolutamente afuera. ¿Y saben qué? Nuestra obligación ética no es velar por aquellos que quedan adentro. Nuestra obligación ética es estar siempre con el otro. ¿Se puede hacer arte con la fotografía de los refugiados? ¿Puede una fotografía que retrata esta problemática ganar un premio? ¿Qué se invisibiliza? Un análisis de la fotografía que circula en la prensa internacional permite hacer este análisis que de alguna forma invisibiliza la pregunta articuladora del fenómeno. ¿Por qué migran las personas? El fotógrafo griego Yannis Brakis realizó un registro fotográfico sumamente conmovedor que dio la vuelta al mundo sobre el problema de los refugiados. En 2016 recibió el premio Pulitzer por una foto impactante. Un refugiado sirio sostiene a un niño en el mar de Lesbos, Grecia. ¿Qué decide contar el artista? ¿Qué aspectos de la problemática se destacan y cuáles se invisibilizan? ¿Qué conmueve al mundo occidental del conflicto? Finalmente podemos preguntarnos, ¿es suficiente la conmoción para tomar conciencia de esta problemática? Desplazamientos poblacionales. Cada vez más y más millones de personas en el mundo deben dejar sus hogares. Algunos como migrantes buscando mejores oportunidades laborales y económicas, mejor acceso a la salud y educación para ellos, sus hijas y sus hijos. Otros buscando la condición de refugiados, escapando de situaciones de guerra, persecución política, tortura y otros tipos de violencia. La falta de agua, de alimentos, de infraestructura básica es otro de los motivos. Al mismo tiempo, en cada rincón del planeta se construye una mirada sobre los otros y las otras que llegan a nuestros territorios. Una mirada que históricamente en Occidente se erigió sobre la supuesta superioridad del hombre blanco. Una mirada sobre la que también se erigieron fenómenos como el racismo y la xenofobia. Según las estimaciones, hay 272 millones de migrantes internacionales en el mundo, equivalentes al 3,5% de la población mundial. Y cuando se permite que los migrantes complementen con sus habilidades las actividades de los habitantes locales, ambos grupos salen beneficiados. Esos otros y las otras que llegan, migrantes o refugiados, no tienen por qué ser una amenaza solo porque son otros y otras. Seguimos educando.